Muchísimas gracias por la invitación a la Red Juntos por Michoacán. Es un honor para mí estar el día de hoy en este espacio de reflexión, en este sexto encuentro Michoacán 2023. Agradezco también especialmente la invitación a mi alma mater, que es el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dialogar, reflexionar, ¿por qué el aprendizaje-servicio? ¿Por qué es importante? ¿Por qué llevarlo a nuestras aulas? ¿Por qué es una pedagogía, una herramienta, una técnica que nos puede ayudar a, pues, en esta pasión que tenemos todos los que nos encontramos el día de hoy por enseñar, por educar, por acompañar jóvenes? Y bueno, voy a mostrar a lo largo de esta exposición y de este compartir de experiencias algunos casos en los 3 niveles educativos. Vamos a conocer algunos casos a nivel primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Y bueno, primeramente vamos a reflexionar qué es el aprendizaje-servicio, porque a lo mejor podemos entender que aprendizaje-servicio es cualquier acción que realicemos desde las escuelas, desde nuestras instituciones educativas, desde las aulas, a favor de la comunidad, a favor del bien y la justicia social, pero la metodología de aprendizaje-servicio como tal tiene características concretas y particulares que el día de hoy les voy a compartir. Después vamos a reflexionar acerca de los beneficios que tiene esta metodología, esta pedagogía. Posteriormente nos vamos a entender por qué consideramos que Educa para los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una herramienta valiosísima para que podamos formar a nuestros estudiantes en temas de defensa de derechos humanos. Posteriormente vamos a ver los casos que les mencionaba al inicio en los 3 niveles educativos. Y finalmente vamos a dar algunas herramientas para que después de esta conferencia podamos seguir aprendiendo juntos a través del tiempo. Entonces, pues vamos a empezar con el primer punto, ¿qué es el aprendizaje-servicio? Primeramente, es importante resaltar que el aprendizaje-servicio solamente se da en un contexto académico, es decir, dentro del sistema educativo formal. Debe ser dentro de la escuela, dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestra primaria, secundaria, preparatoria, universidad, se da dentro de las aulas. El aprendizaje-servicio no tiene que ver con el voluntariado per se. Ahorita vamos a ver las diferencias entre voluntariado, servicio social y aprendizaje en el servicio, pero lo que vemos en pantalla son los elementos que tendría que tener el aprendizaje-servicio, y el más importante es que existe una necesidad y un problema real. Es un problema que no es imaginario, que tendríamos que hacer un diagnóstico previo en la organización que vamos a acompañar, en la comunidad que vamos a intervenir. Y hay otro elemento, como vemos al lado derecho, que es la comunidad. Hay un grupo de personas con nombre y apellido, organizaciones de la sociedad civil, territorios en situación de marginación, de vulnerabilidad social y económica, que necesitan apoyo, que hay un problema que están viviendo que requiere ser solucionado. Del lado izquierdo tenemos a la escuela. Entonces, en aprendizaje-servicio hay 2 elementos. Por un lado, las aulas que están en las instituciones educativas, y por otro, están las organizaciones de la sociedad civil y los territorios en situación de vulnerabilidad social y económica. A través de las aulas es donde surge un proyecto, y este proyecto se implementa en esta comunidad. Y finalmente, a través de un proceso de evaluación, nuestros estudiantes reciben una calificación, pero también evaluamos qué tanto nuestra intervención en esa comunidad, en esa organización, fue efectiva. Es decir, el aprendizaje-servicio está dentro de un contexto académico e implica una vinculación con un contexto totalmente real para ser parte de la solución de una problemática. ¿Cuál es la diferencia del aprendizaje-servicio con otras acciones que a lo mejor realizamos como docentes o en nuestras instituciones educativas? Tenemos por un lado, tenemos aquí 2 ejes, el azul es el servicio, el amarillo es el aprendizaje, hacia arriba es más servicio, hacia abajo es menos, y en aprendizaje hacia la izquierda es menos aprendizaje, hacia la derecha más aprendizaje. En el cuadrante de arriba, en el tercer cuadrante, tenemos todas las acciones de voluntariado, el servicio social institucional que realizamos en las universidades, todas estas acciones donde nuestros alumnos o docentes realizan acción hacia afuera. Consideramos que estas acciones tienen un alto nivel de servicio porque están en contacto con la realidad, están en contacto con personas con algún tipo de discapacidad, están en contacto con niños y niñas que están en alguna situación también de vulnerabilidad. Y bueno, las poblaciones con las cuales se tienen contacto está ahí presente la acción, el acompañamiento. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no hay un acompañamiento académico ligado a la currícula o alguna materia. Simplemente se va, se hace la acción, que es muy valiosa,
durante un tiempo, pero no en este acompañamiento paralelo de procesos de reflexión. El cuadrante que podemos ver también en la parte de la izquierda abajo, que es el número 2, lo quiero mencionar como segunda etapa, segundo momento, son las iniciativas de servicio. ¿A qué nos referimos con las iniciativas de servicio? Son estas campañas, estas acciones que duran a lo mejor 2 horas, un día, la recolección de ropa para donarla a lo mejor a una casa hogar. Hay algún tipo de emergencia como un terremoto, un huracán, nos juntamos para juntar víveres, reunir cuestiones que se necesitan en el momento y los donamos. Vamos a cortar, a plantar árboles en algún lugar en un momento y en un periodo muy concreto, que puede ser un día o algunas horas. Entonces, el aprendizaje es poco y el servicio también, porque no hay un acompañamiento en algunas de estas actividades. Igual, no hay un acompañamiento curricular o de los conocimientos no están relacionados con alguna materia. Y el servicio es poco porque es una intervención muy puntual. Es una intervención generalmente asistencial y es en algún momento. Son valiosas estos cuadrantes que están del lado izquierdo, sí. Sin embargo, no es aprendizaje-servicio. Por el otro lado tenemos, del lado derecho, en la parte de abajo, tenemos el trabajo de campo para hacer investigación. En las universidades generalmente pues tenemos que hacer, cuando desarrollamos algún tipo de proyecto de investigación, sobre todo desde la investigación-acción o a través de otras metodologías, independientemente de la metodología usada, tenemos que ir al campo, hacer entrevistas, grupos focales, para poder obtener información y analizar posteriormente esa información y entender la realidad. Este trabajo de campo trae altos niveles de aprendizaje porque el proceso en sí tiene una metodología y un proceso que se sigue en ese sentido. Sin embargo, no dejamos una acción o no estamos resolviendo una problemática en ese momento. Estamos yendo a obtener información para después analizarla, pero no estamos realizando una acción concreta al momento o no estamos resolviendo una problemática específica en el momento que hacemos el trabajo de campo. Por otro lado, también están las prácticas profesionales, en donde los alumnos ejercen los conocimientos de su carrera en un espacio concreto, una empresa, una organización de la sociedad civil, en diferentes espacios que las instituciones educativas de nivel superior generan o crean para que los alumnos hagan y practiquen lo que va a ser un poco su área laboral posterior. Sin embargo, también no hay, en la mayoría de los casos, un acompañamiento curricular, un acompañamiento de reflexión. Entonces, desde aquí, ¿qué es aprendizaje-servicio? Entonces, es, como vemos en el cuadrante cuarto, es cuando hay un alto nivel de servicio, pero no hay alto nivel de aprendizaje porque hay una liga entre la currícula y la problemática que queremos resolver en un territorio o una organización concreta. Tienen que estar engranados la currícula, es decir, una materia, con una problemática real detectada previamente en un territorio. Un ejemplo, donar juguetes y libros a una casa hogar, eso es una iniciativa de servicio, lo cual es valioso. Diseñar material didáctico infantil en la materia de material didáctico de la carrera de psicopedagogía es aprendizaje. Puede ser un proyecto final en donde se les pida a las alumnas, a los estudiantes o los estudiantes desarrollar material didáctico para niños de 6 años que resuelvan o apoyen y mejoren sus procesos de enseñanza-aprendizaje para niños y niñas que tienen algún tipo de problemática en ese sentido. Eso es aprendizaje. ¿Pero qué sería un proyecto de aprendizaje en el servicio? Sería este mismo proyecto final, pero destinado a una necesidad real. Imaginémonos, acá en Nuevo León tenemos un albergue, una casa hogar pública, que es el DIF Capullos, y ahí tenemos niños y niñas que están en situación de abandono, es decir, están sin cuidados parentales, están en una situación de vulnerabilidad social grave, por lo tanto, en la situación de abandono en la que viven y que están alejados de su familia de origen, no son niños y niñas huérfanos, se están ahí por una situación de abuso de diferentes tipos, y hay unas necesidades fuertes a nivel psicológico, psicoemocional, que a lo mejor un material didáctico con una necesidad tan concreta pudiera ayudar a acompañar a estos niños por parte de las personas que operan y trabajan en esa institución de manera permanente. Pues este material puede ser complementario para ir resolviendo algunos procesos de enseñanza, algunas cuestiones que tienen que ver con sus procesos cognitivos o una serie
de necesidades que desgraciadamente esta población vive y tiene. Entonces, aprendizaje-servicio es la materia de la carrera de psicopedagogía, tiene un proyecto final que el maestro decide evaluar, que es desarrollar material didáctico para un tipo de edad o un rango de edad de niños y niñas. Ahora, este proyecto final no va a ir a los sobrinos o a los vecinitos o a unos niños y niñas imaginarios en el estudiante y en el docente, sino que existen niños con nombre y apellido en el DIF Capullos que tienen una necesidad real y concreta que la institución ha identificado, y entonces ese material didáctico se diseñará para esos niños y niñas. Y ese material didáctico se entregará en finalizar la materia durante ese semestre académico para que sea usado en esa institución y dejar un legado. Entonces, el conocimiento muy valioso que damos en las clases, en las aulas, sale del aula, se inserta en una organización y queda como legado para resolver una problemática social sentida por esa institución, que en este caso estoy dando el ejemplo de DIF Capullos. Es decir, los elementos del aprendizaje-servicio principales son 3. Tenemos una necesidad real detectada previamente por el docente en coordinación con la organización de la sociedad civil. Segundo, hay un protagonismo del estudiante. El centro de todo este proceso son nuestros estudiantes. Nosotros como docentes estamos detrás gestionando los procesos, las acciones, la relación con las instituciones, cuidando, poner en la mesa las necesidades reales sentidas por estas organizaciones, pero al final del día, ¿quién ejecuta? ¿Quién interviene? ¿Quiénes están con la comunidad acompañando el proceso, desarrollando el proyecto y ejecutándolo? Son los estudiantes. Nosotros facilitamos el proceso. Y finalmente, y el más importante, es que sí o sí tiene que estar ligado a un contenido curricular, a un contenido de una materia concreta y a un contenido previamente definido en esa materia, ya sea por nuestras autoridades, por la Secretaría de Educación, o porque si es una materia que se diseña y que el maestro tiene la libertad de desarrollar su propio currículum de materia, pues ese es el currículum que habría que analizar para ver qué contenidos se van a ligar a un proyecto, que ese proyecto resuelva una necesidad concreta. Vamos a poner un ejemplo, una historia real. Siempre menciono este ejemplo que es un maestro que yo admiro mucho. Su nombre es Francisco Guzmán. El maestro todavía sigue siendo maestro de la materia materiales de construcción de la carrera de ingeniería civil. Entonces él les ponía como ejemplo, como trabajo final a los alumnos al finalizar el semestre, él es maestro de educación superior, que elaboraran diferentes muros de diferentes materiales que son utilizados en las construcciones de diferentes edificios y demás. Y después de que se elaboraba este muro con estos diferentes materiales, con ciertas características, ciertas dimensiones, en cierto tiempo, en cierto espacio que él detectaba, donde les decía dentro del campus, aquí se van a hacer estas construcciones, van a tener tanto tiempo para desarrollarlas, él iba, evaluaba, revisaba estos muros, ponía una calificación, 100, 80, 20, 50, se terminaba la clase y los ponía a destruir los muros. ¿Se llevó un aprendizaje porque los ponía en una acción práctica? Sí. ¿Era divertido para los alumnos? Sí, porque se ponían a construir con sus manos cuestiones que a lo mejor en un futuro van a dirigir procesos de este tipo. ¿Había un gran aprendizaje? Sí. Pero después estos muros se tiraban. Entonces, cuando él se entera de que existe esto de aprendizaje en el servicio, esta metodología muy valiosa para precisamente convertirnos como docentes y estudiantes, como agentes de cambio desde el aula, decidió pues empezar este proceso. Entonces, un proyecto muy interesante fue que identificó que una casa hogar, se llama Casa Hogar Ortigosa, que está acá en Nuevo León, uno llegaba a la casa hogar, atiende 100 niñas, esta casa hogar tiene más de 100 años, llevas tú a la institución y al momento de entrar al estacionamiento, el estacionamiento estaba lleno de terracería, de tierra, de piedras. Y claro, la casa hogar no había tenido la capacidad en ese momento económica de resolver el piso para cuando llegaran voluntarios, alumnos de servicio social,
las familias que iban a visitar a las niñas de repente los fines de semana, porque había otras necesidades más urgentes como la educación, la alimentación y otras necesidades más prioritarias para la institución. Cuando él diagnostica y le dice, no, yo estoy impartiendo esta materia, hacemos construcción de muros con estos materiales, le pregunta a la institución, a la Casa Hogar Ortigosa, ¿cómo cree que le pudiéramos ayudar? Y a la religiosa de la institución, a la directora, se le ocurre, pues se pudiera poner un piso, el piso en el estacionamiento. Entonces, en lugar de construir un muro y luego tirarlo y calificarlo y evaluarlo, que con eso se cumplen los objetivos de aprendizaje de la materia, pues los alumnos todos juntos como grupo, como materia, se vieron en la misión y en el objetivo de construir con los diferentes materiales de los contenidos de la materia, construir este piso. Y entonces se construyó este piso eh, con los mismos recursos de siempre, sin que le costara a la institución, y se dejó un legado que era un piso. Y podemos decir, un piso que tanto cambia la institución, pues sí, porque cambiaba el hecho de que llegaran las personas caminando y se llenaran de mucho polvo, que al final del día, en la entrada y salida tiene que ver con temas de salud. Eh, También era mucho más cómodo poder acomodar mayor cantidad de vehículos para poder, en eventos que tenían de invitados a la casa hogar, entre otros beneficios. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que es aprendizaje en el servicio a nivel de educación superior, desde una materia con unos contenidos curriculares y una necesidad muy concreta. Si se fijan, fue una necesidad muy concreta, pero que tiene que dejar un legado a nivel más permanente a través del tiempo. Ahora, otra historia. Esta otra historia tiene que ver con políticas públicas. En alguna ocasión, acá, pues yo estoy en el estado de Nuevo León. Acá en Nuevo León empezamos un proceso con el gobierno de regular a las casas hogares. Y esta regulación de casas hogares empezó muy tortuoso en el sentido de que había 64 casas hogares donde tenían problemas en la operación, había de repente algún tipo de violación de derechos humanos. Y bueno, en este sentido se hizo una ley, un marco jurídico para regularlas, y se les pidió a las casas hogares que tuvieran ciertas características de operación y ciertos cumplimientos en ciertos periodos y en ciertos tiempos. Muchas casas hogares pues se preocuparon porque el cumplir con tantos requisitos en el tiempo pedido era bastante complejo. Había también necesidades muy pragmáticas, muy concretas y súper urgentes y trascendentes, como dar alimento diario, pagar los servicios, que haya educación, es decir, los elementos para mandarlos al sistema educativo formal, entre otras cuestiones dentro de la institución. Y había algunos requisitos que pues les implicaba a lo mejor tomar de sus presupuestos económicos, que los donativos siempre son limitados, a algunas cuestiones que pedía el gobierno, pues era complicado. Entonces una maestra, la maestra Betty Garza, ella dijo en una ocasión, pues dijo, bueno, platicando con ella salió que había esta necesidad de que uno de los requisitos que les pedían a las casas hogares eran manuales de psicopedagogía que llevaran un proceso con ciertas características de acompañamiento psicopedagógico a las niñas y niños. Entonces, ella dentro de su materia de psicopedagogía decide que va a poner a los equipos, diferentes equipos, para atender X cantidad de casas hogar y elaborar estos manuales. Entonces, durante un semestre se elaboró todos estos manuales en coordinación con las personas indicadas dentro de las casas hogar. Se entregaron los documentos y fue uno de los requisitos que la maestra con sus alumnos contribuyó a que no fuera un dolor de cabeza de cumplimiento y que sí cumpliera con los requisitos de calidad que se estaba solicitando por parte del gobierno. Es decir, el aprendizaje servicio, nosotros como docentes desde el aula podemos llegar también a intervenir y a influir en programas de política pública. Ahora, los beneficios. ¿Cuáles serían estos beneficios que pues la literatura nos ha indicado a través del tiempo que esta metodología de aprendizaje-servicio atrae? Por un lado tenemos a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los beneficios para los estudiantes? El primero es que hay un desarrollo del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque se enfrentan a una realidad concreta.
si de repente tienen que ir a una comunidad en donde van a conocer la realidad que se vive ahí en términos de que a lo mejor es un espacio en donde hay carencia de plumas, es algo muy, muy concreto, pero hay una carencia de plumas y una pluma se valora muchísimo porque el lugar donde se encuentra la escuela, pues las familias son de niveles socioeconómicos complicados. Y entonces esa decir como una pluma aquí la valoran tanto cuando a lo mejor para mí es algo común, o decir, me doy cuenta que al trasladarme a tal lugar, a lo mejor hay personas que se trasladan a sus trabajos en ciudades, por ejemplo, como la nuestra, que a veces de un lugar para otro se toman hasta 2 camiones, y cuando una persona trabaja en la obra y va a la construcción, tal vez 2 horas de camión implica una situación y un contexto que está viviendo esa familia. Los alumnos empiezan a vivir realidades que tal vez no hubieran tenido contacto si no estuvieran estos proyectos dentro del aula y los lleváramos de la mano para experimentarlos. Por otro lado, es que es un aprendizaje significativo la vinculación laboral porque aplican los conocimientos de la materia, por lo tanto de su carrera, porque la materia está vinculada al currículum. Ahorita vamos a ver ejemplos de primaria y secundaria, pero está también ligado a procesos y acciones concretas que sirven para la vida, es decir, habilidades y competencias para la vida que se enseñan desde nivel básico hasta nivel superior. Y es una práctica como una práctica profesional, nada más que en un contexto de vulnerabilidad social. También una conciencia social, ¿qué quiere decir? Es esto, nos abrimos a las diferentes realidades que tenemos en el país, realidades que como seres humanos y al ser empáticos nos duelen al sentirlas, al verlas, al palparlas, al experimentarlas, porque vamos a trabajar desde esta metodología con nombres y apellidos, con personas reales que están pasando por una situación difícil, compleja, y que vamos a poder ser parte de la solución. Y en ese proceso, en ese camino que dura el proyecto, que puede ser un año o un semestre, nos vamos dando cuenta de que hay situaciones en las cuales nosotros podemos ser parte de la solución, y por eso esa conciencia social se va desarrollando. También México, tenemos una gran cantidad de culturas en nuestros mismos estados, en nuestro mismo país, y hacer proyectos de este tipo nos ayuda a entender que la cultura en la colonia, en la zona donde yo vivo, tal vez no es la misma de la que está al lado, no es la misma de donde se encuentra la escuela que apoyamos. Y finalmente, pues estamos ejerciendo de manera muy pragmática y evidente, desarrollando competencias para la participación ciudadana. Ahora, como docentes, nosotros tenemos ciertas ventajas. Vinculamos el currículum con la realidad y eso hace que todo lo que estamos viendo en clase se pueda, también nosotros nos damos cuenta que se puede aplicar para resolver una problemática concreta. A lo mejor puede ser pequeña la intervención pareciera, pero el impacto que genera en la gran visión del bosque puede y es generalmente trascendente. Y entonces esa vinculación con la realidad hace que los contenidos tengan sentido, porque el alumno le ve una utilidad y por lo tanto disminuye la deserción de nuestra clase, la deserción de que están en clase pero están pensando en otra cosa, o no entregan trabajos, o no están motivados con la materia. Esto hace que se motiven porque saben que su proyecto, su trabajo, su tarea, lo que están viendo en clase puede llegar a cambiar la vida de un niño, una niña, un joven, una mujer, un adulto mayor. Entonces se incrementa la motivación dentro del aula y por lo tanto su involucramiento y compromiso de los alumnos. También para nosotros como docentes genera mucha información que puede ser utilizado para hacer publicaciones y visibilizar problemáticas que como docentes desde nuestra materia y desde el aula pudiéramos también ser agentes de cambio visibilizando estas problemáticas a través de publicaciones que surjan de estos proyectos. Y finalmente, y algo muy importante, mejora las calificaciones académicas del grupo. Se motivan tanto los alumnos que ya no hacen el trabajo final ni la tarea porque hay que entregarla, porque hay que hacerla y necesito pasarla, o necesito que el maestro vea que soy buen alumno, o simplemente necesito cumplir lo que es, sino que sin que ellos se lo propongan, mejoran sus calificaciones porque se esmeran en hacer un proyecto porque no va para el profesor, no es para ellos, no es para un imaginario.
es para Juan, es para Luis, es para Lupita, que ya palparon que hay una necesidad y que ellos pueden ser parte de la solución. Y el tema de satisfacción, de plenitud, se empieza a hacer presente en los estudiantes al momento de generar estas experiencias. ¿Qué es más esfuerzo como docente? Sí. ¿Qué vale la pena? También. Que si todas las escuelas de este país hiciéramos aprendizaje-servicio en nuestras aulas, estoy segura que los cambios que necesitamos en este país se generarían mucho más rápido. Como instituciones educativas, el aprendizaje-servicio nos muestra que podemos ser agentes de cambio. Ahora, algo también muy trascendente es cómo esto educa para los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos dos, el llamado universal a la acción. Aquí tenemos todas las problemáticas que preocupan a nivel global. Todas estas problemáticas nos angustian, nos preocupan. El hambre, la desigualdad, la salud mental. Y aquí son 17, que hay todas unas métricas a nivel nacional, a nivel global. No me voy a meter en eso. Pero desde el aula podemos contribuir a estos objetivos, sí. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, no importa la materia que tú elijas o que impartas o que te toque impartir, no importa el grado escolar en el que te encuentres, podemos formar profesionales, personas, seres humanos en la defensa de los derechos humanos. Entonces, quien quiera leer más de esto, ahí está la fuente, Sergio Ferrandis, él es español. Esto fue algo creado por la red española de aprendizaje-servicio. Hizo toda esta reflexión, análisis en el que el aprendizaje-servicio hace que nosotros como docentes promovamos en el aula difundir las problemáticas con sus familias, ellos mismos, con sus hermanos, porque lo están viviendo y le empiezan a platicar, se empiezan a angustiar y quieren hacer más, porque eso genera compromiso. El conocer las problemáticas nos genera compromiso, porque cuando vemos que una acción puede generar un cambio, entonces me lleva a la acción, como vemos del lado derecho, me sensibiliza. Cuando digo a nosotros como docentes también, identificamos con realidades que nunca habíamos visto si no nos hacemos esta inmersión en la comunidad. También nos permite denunciar situaciones que veamos y que a lo mejor no habíamos detectado, como un ejemplo que voy a dar más adelante de una escuela donde está enfrente de un arroyo, el arroyo siempre está sucio, la escuela limpiaba la parte que le tocaba, pero después se dieron cuenta que había casas alrededor de ese arroyo con olor a drenaje y basura, que había que hacer algo. En ese momento, desgraciadamente, no había movimiento rápido por parte del gobierno. Hubo una denuncia, pero luego hubo una acción que ahorita voy a platicar. Contagia. Generalmente cuando un maestro hace esto, como el caso de Francisco Guzmán, que siempre me gusta platicarlo, contagió a más maestros y continuó haciendo esta labor por vocación cuando descubre lo valioso que es dentro de su profesión como docente, y también nos motiva como maestros ir a la clase porque sabemos que estamos haciendo un cambio. Nos permite reflexionar, experimentar, reflexionar, investigar. Entonces, como viene el lado izquierdo, que es una frase de Sergio Ferrandis, el aprendizaje-servicio, desde esta estructura que hemos compartido, que les he compartido, refuerza la autoestima y la motivación. Nos lleva a que hay esa potencia que está ahí, ese potencial se incrementa y por lo tanto estamos atribuyendo y apoyando su dimensión social o desarrollando su dimensión social. Me voy a ir ahora con estos casos concretos. El Instituto Asunción, que está en la Ciudad de México, ellos son miembros de la Red Mexicana de Aprendizaje-Servicio. Les voy a platicar un poco este caso de primaria. Se llevó a cabo en el 2021. Este proyecto se llamaba Inclusión y Respeto con los Amigos de Parlas. Parlas es una institución que atiende personas con discapacidad intelectual de más de 20 años. Te vemos la imagen que les presenté al inicio de esta plática. Del lado derecho está la imagen. Siempre tiene que haber una comunidad, puede ser un territorio, puede ser una organización. Entonces, si tú como maestro quieres hacer algo así, con esta metodología y esta estructura, lo primero que hay que hacer es a quién vamos a ayudar. ¿Qué problemática me interesa resolver? En este caso, este profesor decidió apoyar a personas con discapacidad intelectual, identificó la organización Parlas. Luego el maestro, junto con los alumnos, fueron a conocer a las personas que habitaban ahí, hablaron, que atendían, hablaron con las personas administradoras, con las autoridades de la institución, para entender qué necesitaban.
y el maestro tiene la mayor responsabilidad de ver eso que necesitan en base a la materia que imparto, cómo pudiéramos ayudar. Este maestro impartía la materia de 5º grado de primaria de formación cívica. Entonces, de la formación cívica, algunos de los problemas que él detectó que se pudiera hacer algo al respecto durante un tiempo largo y que fuera trascendente y que fuera un legado para la institución, era que no había espacios lúdicos, había un espacio como para que las personas hicieran actividades a través de la recreación, el juego, se integraran las personas con discapacidad intelectual atendidas en la institución, pero faltaban muchos materiales. Otro era que hacían unas artesanías hermosas, pero no sabían cómo venderlas para generar recursos. Entonces se crea un proyecto y este proyecto de la materia de formación cívica consistió en lo siguiente. Primero, el maestro de todos los contenidos de la materia eligió 3. Ese año escolar, estamos hablando que es un año completo en el que no nada más son 3 temas, ¿verdad? La materia de formación cívica trae muchísimo más. Pero de todos esos temas, eligió que estos 3 podían ir ligados al proyecto. Y entonces cuando le tocaba dar este tema, lo ligaba a este proyecto y entonces empieza este proceso de la metodología de aprendizaje-servicio. ¿Qué actividades desarrollaron los niños y niñas de 5º grado de primaria? Primero, el maestro promovió que hubiera actividades de conocimiento, de diálogo con las personas atendidas en la institución. Por lo otro, elaboraron materiales, elaboraron juegos muy sencillos, elaboraron loterías, elaboraron cuestiones de este tipo con material reciclado que consiguieron con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares. También organizaron una colecta dentro de la escuela para conseguir precisamente estos materiales reciclados. También había una necesidad de papelería en la institución. Entonces hice una colecta de papelería para hacer este donativo y también empezaron a organizar dentro de su edad, en sus capacidades como niños de 5º grado y niñas, organizaron un bazar para vender estas artesanías que podemos ver en pantalla, estos cochinitos. La mayoría fueron cochinitos, vemos también ahí un gatito, pero los que vinieron fueron los cochinitos en un bazar y también de ventas entre los familiares, generando así también ingresos para la institución. Entonces, los niños, a través de la materia de formación cívica, a través de estos contenidos, realizaron estas actividades generando este impacto. Otro ejemplo, está la Secundaria Técnica México, es una secundaria marista que está en Veracruz. Aquí es el mismo tema, fue también en el 2021, pero las familias, no estábamos hablando de una organización, el servicio a la comunidad no fue una organización, era un territorio. Este territorio, les hablaba hace rato, es este arroyo, este río con mucha basura, con olor a drenaje. Y entonces se dieron cuenta el maestro junto con los alumnos al empezar este proceso en la materia de español. Ustedes pueden decir, bueno, pero es que la materia que yo doy, pues no, se me hace que no se puede, está medio complicado. Cualquier materia se puede vincular con la comunidad y se puede aplicar aprendizaje-servicio. La materia de español es un ejemplo, esta materia. Entonces el maestro con los alumnos detectaron, es que pues inundan de basura, hay basura, llueve y se inundan y entran el agua sucia a las casas que están al ras del río, que estaba cerca de la escuela. Entonces, ¿cómo fue que el maestro tuvo toda esta creatividad junto con los alumnos de ligar los contenidos de español? Formación cívica es más, como está más orgánica, más natural, ¿verdad? Español no tanto. Pues se puede. ¿En qué sentido? Había temas dentro de español de participación ciudadana, había cómo hacer un debate, qué significa un debate, cómo hacer una entrevista, qué significa una entrevista, cuestiones de cómo agarrar, cómo tomar decisiones. Y bueno, otros temas que por ahí seguramente ustedes conocen, pero el maestro eligió de todos los temas del año escolar 4. Y esos 4 los engranó al problemática de la necesidad. ¿Cuáles son las actividades concretas? Primero, claro, limpiar el arroyo. Ir con las manos, ir con su tiempo, ir con todo a limpiar el arroyo. Pero para llegar al arroyo como un espacio público, había que pedir permiso, no podíamos llegar así nada más, no podían llegar así nada más y hacerlo. Entonces había que pedir permiso a autoridades gubernamentales, al ayuntamiento, a los vecinos, que supieran lo que iba a hacer, involucrarlos, escuela, vecinos. Y por ejemplo, estos oficios que se empezaron a hacer para solicitar permisos, el maestro los desarrolló junto con los alumnos.
él dirigiendo todo el proceso, pero español implica redactar, ortografía. Entonces, estas prácticas de desarrollar estas habilidades se pueden hacer con documentos reales, que al final este documento que analizamos la redacción o ciertas cuestiones de los contenidos académicos iban a un oficio que iba a pedir un permiso para limpiar un arroyo, que iba a limpiar el agua, iba a ayudar a una cantidad de familias a que tuvieran no inundaciones cuando llueve y el olor fuera menor por temas de salud. Entonces, también diseñaron carteles, entrevistas, encuestas para involucrar a las familias y sus familias. Entonces, ahí podemos ver algunas fotografías dentro de la escuela, haciendo las acciones en el arroyo, pero si se fijan, no solamente es la limpieza del arroyo, también todo lo que hay detrás, cómo se pueden ligar los contenidos. Entonces, cualquier materia puede estar ligada a proyectos de aprendizaje-servicio, sí. Que algunas cuesta un poco más pensarlo, también. Ahora, en bachillerato, les voy a contar un caso, no de preparatoria de bachillerato, en este caso, sino aquí voy a subir como a la visión, sé que nos están escuchando seguramente administradores o algunos directivos que toman decisiones a nivel institucional. Entonces también podemos nosotros ayudar a los docentes, acompañarlos para que esto sea más sencillo para nosotros como docentes. Yo actualmente donde colaboro y trabajo tengo como las dos funciones. Estoy como docente de aprendizaje-servicio, pero también me toca como tomar decisiones en temas de aprendizaje-servicio. Entonces, esto es un ejemplo de un proceso de institucionalización en el que se decidió que las preparatorias, en este caso es el caso de la Universidad de Monterrey, fuera obligatorio el aprendizaje-servicio para graduación. Entonces, en las preparatorias de la UDEM, tienen que hacer un proyecto que dura un año, el quinto y sexto semestre, de aprendizaje-servicio, a través de una materia que se llama materia de titularidad, que hay un maestro encargado de esta materia que se da al inicio de cada día, y hay temas de autoestima, hay temas de derechos humanos, hay temas de comunicación, y todos estos contenidos se tienen que ligar a un proyecto donde en un periodo, en el quinto, estoy hablando del quinto sexto, como ven en pantalla, en el quinto desarrollan el proyecto, hacen el diagnóstico profundo de dónde lo van a hacer, cómo lo van a hacer, cuál es la necesidad, cómo se van a organizar como equipos, y todo el sexto semestre, todo el sexto año implementan un proyecto que dura un año. Entonces, es un proyecto largo, es un proyecto intenso, pero esto hace que los maestros, se fijan abajo, hay un apoyo de asesores, hay gente que ayuda a vincular a los maestros con las organizaciones. Entonces, esto también es como institución, desde las diferentes funciones que nos toquen desempeñar, podemos hacer algo al respecto y convertir la institución entera en un agente de cambio. Entonces, un alumno tiene que, para graduarse, así como en las universidades, si hacen horas de servicio social, como requisito de graduación, que no es una decisión de cada universidad, sino que hay un marco jurídico que nos obliga a que esto suceda. En las prepas de la Universidad de Monterrey también es un requisito hacer aprendizaje, no horas de servicio social, sino aprendizaje-servicio, con las características que he mencionado anteriormente. Este es un caso de preparatoria. Me voy a ir ahora a universidad, que va también en esta línea institucional. Ya di algunos ejemplos de materias. Ahora me voy a ir a un tema institucional. Voy a dar dos ejemplos de cómo esto se puede también visualizar desde una perspectiva más integral o transversal. Algunos de ustedes seguramente han escuchado, y los que son del TEC de Monterrey están escuchando, pues el modelo educativo TEC 21, que es relativamente nuevo. Yo no colaboro en la TEC de Monterrey, entonces voy a ser muy concreta para no equivocarme en lo que puedo expresar del modelo, pero lo que sí es, lo que quiero resaltar de este modelo es que hay una serie de competencias disciplinares que son transversales, como inteligencia social, comunicación, emprendimiento innovador, entre otras. Y entonces los alumnos lo que hacen es que se les ponen en determinados periodos del tiempo retos que les implica resolver una problemática en un territorio o en una organización de la sociedad civil. Y esos retos, que son proyectos, están vinculados a contenidos curriculares y sean acompañados por maestros, que hay un engranaje entre la currícula y el problema. Entonces, para entender mejor esto, les voy a poner un videíto. Este es un caso de universidad del TEC de Monterrey, de la carrera de licenciado en diseño, y el videíto nos va a mostrar cómo es este proyecto.
El bloque con sentido humano es la unidad de formación en la que los estudiantes del TEC de Monterrey desarrollan competencias disciplinares y de compromiso ético y ciudadano. El reto que abordamos con estudiantes y profesores en este bloque hace frente a una necesidad sentida por la Junta Vecinal del Cerro de la Campana, primer sector. CEMEX decidió sumar fuerzas junto con el gobierno de Nuevo León, el municipio de Monterrey y el Tecnológico de Monterrey para resolver la mala gestión de residuos sólidos en su comunidad. Un área de contenedores de residuos sólidos que está mal diseñada, que está mal ubicado y que está contaminando el río. El entregable se realiza a través de una investigación etnográfica con un enfoque sistémico para detectar las necesidades acerca de la comunidad, de su estilo de vida, de cómo tiran la basura, de cómo se recolecciona la basura en esa zona. Lograron aterrizar toda esta información en un concepto de diseño. Realmente queremos como aprovechar esa zona donde está el contenedor y poder crear un diseño en donde las personas se sientan cómodas, pero también sientan como la necesidad de tirar la basura dentro del contenedor y no fuera. Podemos ver que han tenido apertura para adaptarse al trabajo a distancia y que con la información concreta que recopilaron tuvieron la creatividad para ofrecernos 6 soluciones diferentes, cada una con riquezas propias. También el poder usar herramientas de tecnología como el en 3D, diseño digital, también poder desarrollar a través de trabajo en equipo un proyecto que sea accesible, aterrizable, viable, y que se pueda ejecutar. Creo que fueron capaces de conectar las necesidades que planteamos con visiones jóvenes e innovadoras. Durante esta experiencia nos hemos enfrentado a retos significativos debido a la contingencia por el COVID-19. La contingencia nos ha llevado a minimizar la presencia en campo, por lo que no pudimos ir como equipo presencialmente a esta comunidad, entonces tuvimos que hacer las entrevistas por medio de llamada, de redes sociales, a través de páginas. Si uno no integra a la comunidad y a las autoridades, ese diseño no se lleva a cabo. Darse cuenta de eso para ellos fue muy retador, pero fue también muy inspirador, porque entonces, ¿cómo va a impactar en la sociedad y de forma positiva? ¿Y quiénes van a ser los que van a intervenir para que se haga realidad ese proyecto? Confiamos en que el proceso a distancia permitirá que la propuesta elaborada por los estudiantes responda a las necesidades actuales de la comunidad. Va a ser muy beneficioso para la comunidad porque, primero va a restaurar un ecosistema que está vivo y que es un río importante en la zona. Va a eliminar este foco de infección. Este tipo de proyectos lo que ayudan es a generar una sana convivencia, a generar paz y a que la gente se apropie del espacio y lo cuide. Vamos a continuar fortaleciendo una colaboración más amplia con Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey para desarrollar propuestas de equipamiento y otra infraestructura para el manejo integral de residuos en Campana Altamira. Y ahorita creo que estamos entregando un proyecto más real, entonces creo que ello me ayudaría para en el mundo profesional a entregar proyectos más profesionales. Yo decido actuar. Tiempos mejores se acercan. Y bueno, este es un ejemplo del Tecnológico Monterrey, de cómo se puede vincular también el currículum con las necesidades reales, concretas en un territorio concreto, como fue la Campana Altamira, con algunos docentes que acompañan el tema disciplinar, con una intención de ciertas competencias transversales, con diferentes alumnos que pertenecen a la misma carrera, pero también en coordinación con otros alumnos de estas carreras. Otro ejemplo de la Universidad de Monterrey, que a través de varias materias de diferentes carreras, con acompañamiento de los maestros, podemos ver cómo si esto va evolucionando y todos los maestros nos unimos para generar un solo proyecto, podemos generar impactos como el que acabamos de ver. Y también aquí les voy a presentar otro ejemplo. Programa Quimacul. Red Sumarse Nuevo León. En México, casi 4 millones de mujeres emprenden un negocio, según datos del Censo Económico 2019 de INEGI.
De acuerdo al Atlas de Género, integrado por INMujeres, ONU Mujeres, CEPAL y el INEGI, Nuevo León se encuentra en el lugar número 25 a nivel nacional, con emprendimientos femeninos, y en el lugar 19 en relación al número de mujeres económicamente activas. Son muchos los obstáculos que se enfrentan para participar de forma equitativa en el mercado al momento de decidir emprender un negocio. Como respuesta a esta realidad, nace el programa Quimakul, el cual parte de 3 enfoques: perspectiva de género, economía social y solidaria y el cuidado del medio ambiente. Se comparte de manera transversal a través de los 3 ejes formativos: negocios, desarrollo humano e inclusión digital. La metodología se implementa a través de mentoría personalizada y los siguientes elementos: formación, asesoría, comercialización y seguimiento. El enfoque de economía social y solidaria fomenta la formación de empresas cooperativas a través del Nodo de Economía Social UDEM, creado en alianza con CEMEX e impulsado por el Instituto Nacional de Economía Social del Gobierno Federal. La perspectiva de género, fundamental para el trabajo con mujeres, fomenta el análisis y comprensión de las necesidades específicas de los diferentes géneros y ayuda a la implementación de mejores estrategias que se reflejen en la disminución de la violencia contra las mujeres. Otro enfoque transversal es el cuidado del medio ambiente, fomentando las prácticas empresariales sostenibles, buscando incentivar el consumo local y así minimizar el impacto ambiental. Por su parte, los ejes formativos de negocios, desarrollo humano e inclusión digital permiten brindar un aprendizaje integral para la consolidación de sus modelos de negocios. La metodología se hace realidad a través de la implementación de los siguientes elementos. La formación se brinda a través del diplomado en habilidades básicas para el emprendimiento en un periodo de 9 meses. La asesoría ofrece un acompañamiento individual y colectivo para la formalización legal de empresas cooperativas de economía social y empresas de economía tradicional. Para la comercialización, se gestionan además espacios de venta solidarios para la comercialización de los productos y servicios de las mujeres emprendedoras participantes. Estos espacios pueden ser presenciales o virtuales, propios del programa Quimakul, o bien espacios generados a través de las diferentes alianzas. Como parte del seguimiento, se promueve la red de emprendedoras, donde se realizan conferencias y talleres que ayudan a la constante capacitación y crecimiento. Como respuesta a la crisis económica derivada por la pandemia del COVID-19, este 2021, Quimakul está construyendo una plataforma virtual que consolide la implementación de la metodología en línea que se ha estado realizando, además del acompañamiento presencial. Quimakul, palabra maya que significa con alegría desde el corazón. Y bueno, este es otro ejemplo de cómo un proyecto puede llegar a ser transversal, interrelacionando diferentes disciplinas, diferentes materias. Aquí hay materias y alumnos de la Escuela de Negocios, de la Escuela de Educación, de la Escuela de todo lo relacionado con tecnología, son los mentores. Entonces, esto es como ya cuando la institución tiene más avance en el proceso, igual que en el TEC de Monterrey, que hay todo un proceso transversal y una visión en donde los proyectos se involucran en territorios y organizaciones o grupos donde ya hay un proyecto de la institución a largo plazo, y entonces nosotros como docentes, como maestros, podemos intervenir con una parte, pero una parte muy valiosa que le suma a toda la visión del proyecto. Y esto puede aplicarse tanto en primaria, en secundaria o en universidad. Y bueno, para ir como en la parte final de esta exposición, les quiero pues invitar a que sigamos juntos como docentes, investigando, aprendiendo, y para eso pues sirven las redes, ¿verdad? Ahorita, gracias a la red Juntos por Michoacán, es que estamos en este momento de aprendizaje mutuo, de reflexión. Y bueno, también hay una red que se fundó en el 2019, que se llama Red Mexicana de Aprendizaje Servicio. Están instituciones educativas de todos los niveles. Tenemos primarias, secundarias, universidades públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil. Las instituciones que están actualmente operando activas las pueden ver en pantalla.
Todos nosotros tenemos una asesoría del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, que es esta organización de la sociedad civil con base en Argentina, del cual todos los que hemos aprendido aprendizaje y servicio en nuestras instituciones, les hemos aprendido a ellos. CLAIS es la organización que se trajo esto aprendizaje y servicio de Estados Unidos, como llamado Service Learning, conocido como Service Learning, lo adaptó a nuestro contexto latinoamericano. Y pues bueno, estamos haciendo un esfuerzo que también lo podamos adaptar a nuestro contexto mexicano. Entonces, tenemos a la UNAM, tenemos al TEC de Monterrey, Universidad Autónoma de Querétaro, tenemos a la Ibero, tenemos a los Maristas, el Instituto de Asunción, la Universidad Autónoma de Nayarit, los Maristas. Y bueno, también les queremos invitar, ustedes pueden ser parte a nivel institucional o pueden ser parte como docentes a título personal. Tenemos de todo. Tenemos algunos con representación institucional y otros tenemos como a título personal porque quieren aprender y seguir aprendiendo en este sentido. ¿Quién se quiere sumar? Simplemente nos escribe, está la página por ahí. Escribe a esta página, llena una solicitud y le diríamos contestar los siguientes pasos para integrarse. Nosotros lo que buscamos como red es seguir aprendiendo. Todos estos ejemplos los compartimos y vamos viendo cómo mejorar. Hay siempre retos importantes e interesantes, pero nos motivamos mutuamente para tener claro que un mejor punto siempre es posible si estamos juntos, unidos, aprendiéndonos a otros, viéndonos de manera horizontal y sabiendo que nuestro país nos necesita, pero nos necesitamos todos. No es que vamos a la comunidad a ayudar, necesitamos agarrarnos de las manos entre todos para poder salir adelante. Y tenemos la gran ventaja de tener alumnos cada año, cada semestre, en nuestras aulas, 20, 30, a veces me contaron 40 alumnos, ¿qué voy a hacer con 40 si lo pedagógico es que sean 15? Ok, tienes 40 vidas que puedes acompañar para hacer un cambio este semestre, tocarlas y al menos sembrar la semilla de lo que pueda pasar en sus vidas y lo que pueden hacer en sus trabajos o en el rol que desempeñan en la sociedad en un futuro cercano. Entonces buscamos promover el aprendizaje de servicio en México. Tenemos estas líneas, hacemos acciones de formación, tenemos difusión de buenas prácticas para que todos aprendamos no nada más lo lindo que mostré, por ejemplo, hoy, sino también los problemas que tenemos para implementarlo y cómo esos retos superarlos. También generamos investigaciones conjuntas. Estamos por sacar un libro que habla de la historia del aprendizaje de servicio en México, que por ahí se los podemos hacer llegar a través de la red, donde viene cómo surgió, cómo empezó, qué se ha hecho, qué falta. También se han generado algunos libros por algunas de las personas integrantes de la red y también buscamos incidir en política pública. Argentina, por ejemplo, tiene un marco jurídico, un marco normativo que obliga a las instituciones educativas públicas a hacer aprendizaje de servicio. Creó un premio de aprendizaje de servicio a nivel nacional. No lo tenemos en México tal cual así. Hay muchos esfuerzos en esa línea. No le llaman aprendizaje de servicio, pero podemos ir como que dialogando para ver cómo hacer esto cada vez más fuerte y apoyar a los docentes que tengan esta vocación, que tengan esta intención cada vez más. Y bueno, las voy a presentar para ir cerrando. Ahora el testimonio de una alumna del Instituto de la Universidad Autónoma de Querétaro, que me encanta de su testimonio para también nos sigamos motivando en esta última parte del cierre de la conferencia. Y bueno, pues escuchémosla.
adolescencia pude aplicar esto de, bueno, ¿cómo puedo hacer que mejore este proceso de aprendizaje? ¿Cómo puedo hacer que mis competencias sean más, que tener mejores competencias, ¿no? Para la vida. Y entonces, no sé, como desde este espacio docente, podría decir que tanto comprender o tratar de entender la mente de mis otros compañeros, ¿no? Como qué me está faltando, qué necesito. La empatía también, ¿no? Que viene dentro de eso. El hecho de saber que alguien está pasando por un problema y que, no sé, entre nosotros mismos, entre la misma comunidad podemos formar algo para solucionar o para crecer, eso me pareció maravilloso. Nunca había tenido yo la oportunidad de hacer algo por mí mismo, ¿sabe? Por mis compañeros, de esta forma. Entonces, como que eso fue muy, muy enriquecedor. Poder haber hecho algo para alguien que está pasando por cosas que yo también pasé o que estoy pasando, me pareció súper enriquecedor. Me da mucha ilusión saber que pueden existir estos espacios también en los que podamos aprender y podamos experimentar esta forma de apoyo, de empatía, como le digo. Me da mucha ilusión saber que entre nosotros mismos nos podemos ayudar, ¿no? Y ayudarnos, ¿no? Que a veces esperamos que la ayuda sea como de otros espacios, ¿no? Que me ayude el que está allá arriba, que me ayude el profe o que me ayuden las instituciones y esto, y no nos damos cuenta de lo grandes que somos o sea, que sabemos tanto para poder ayudar, ¿no? Eso fue, yo creo que el mayor aprendizaje es ese, que me sentí capaz, ¿no? Que me dio esta seguridad de decir, wow, sí sé, o sea, todo lo que aprendí lo sé y lo puedo aplicar en un área que me gusta y que aparte ayuda a mis compañeros. Eso fue lo más lindo. Bueno, y bueno, para terminar, yo creo que nos mostró lo que los alumnos pueden aprender. Nosotros también, es un ejemplo de que nosotros también podemos aprender y que nos siga motivando a que demos el paso. Los que ya lo estemos haciendo, lo sigamos haciendo, y los que no demos el paso, si nos equivocamos, no importa, vamos aprendiendo. La vida es de intentos y estas son las cuestiones que vale la pena intentar. Tenemos un privilegio desde el momento de estar en un aula, de verdad tenemos un privilegio de, a través del aprendizaje, el conocimiento, transformar mentes y por lo tanto vidas. Entonces, bueno, también si queremos seguir leyendo, estudiando, les invito a estas publicaciones que son muy recientes. La que conozco más es la del 2022, que está al lado derecho, de la portada negra. Estas son publicaciones que dirigió y coordinó la UNAM. Aquí la del lado derecho son es una sistematización de diferentes prácticas y casos de primarias, secundarias, bachillerato, universidad, de aprendizaje y servicio, que podemos leer a detalle cómo lo hicieron, qué retos se enfrentaron, el paso a paso, por si queremos replicar alguna, y pues sigamos aprendiendo a través de la lectura. Por ahí las pueden buscar, ahí están los títulos, también se los podemos hacer llegar en caso que se necesite. Y bueno, estas son publicaciones recientes en el tema que nos puede ayudar a seguir avanzando. Y bueno, quiero como agradecer a mi alma mater. Yo actualmente colaboro en la Universidad de Monterrey, pero yo di la primera materia de aprendizaje de servicio, la di en el TEC de Monterrey, precisamente en el 2006, que acababa de llegar a México esta metodología desde esta asesoría de Kleins. Entonces, pues mi materia era micronegocios, y yo decía, ¿y esto cómo lo voy a comer con aprendizaje de servicio? Pero bueno, de acuerdo a lo que les acabo de decir, pues es una oportunidad de que no importa el contenido, si nosotros ponemos la creatividad, involucramos a los alumnos a ver qué proyectos desarrollamos desde nuestras materias, se va a lograr un proyecto que podamos cambiar en algo muy concreto, dejar un legado y trascender. Y quiero terminar con esta frase que me encanta del Papa Francisco. Yo en la universidad donde colaboro fuimos fundadas por 5 congregaciones religiosas, no una, no dos, no 3, 5 congregaciones religiosas. Y esta es una frase que me encanta, que habla de, pues, quien quiera vivir con dignidad y plenitud, ahorita que hay tanto tema de salud mental, ¿verdad? Por la pandemia, por otras cuestiones, pues una persona plena no va a tener tantos problemas de salud mental. Entonces, si queremos vivir con dignidad y plenitud, no hay otro camino. O sea, no es como que hay varios, no hay otro camino más que reconocer que el otro existe. O sea, veo tu problema, veo lo que te angustia, empatizo, lo que tú sientes, yo lo siento, y busco tu bien. Y si el otro lo hace conmigo, este espacio, el que sea, cada vez será más digno, más pleno, más profundo,
y la vida y la experiencia de vida y nuestra existencia tendrá más sentido y significado y por lo tanto estaremos viviendo desde un sentido de trascendencia. Entonces, ahí está mi correo electrónico. Muchas gracias por el espacio y ya en estos últimos minutitos, que quedan 6 minutitos, pues para preguntas y respuestas o lo que indique el moderador. Muchas gracias, un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Espero haber sido clara y a sus órdenes. ¿Hay algún ejemplo que puedas compartir sobre el aprendizaje social, sobre la materia de idiomas? Sí, por ejemplo, en una ocasión la clase de inglés, bueno, no era de idiomas, puede ser la lengua del inglés, con unos niños de casas hogar, era una clase donde había jóvenes de aquí, jóvenes extranjeros, y entonces se hicieron como círculos de reflexión, se llamaban círculos interculturales, y entonces los alumnos que iban con algunos extranjeros iban a un espacio que era dentro de la universidad, estaban los niños de casa hogar y a través de juegos y dinámicas interactuaban en español los que eran de México y los que eran extranjeros en inglés, y después enseñaban los de español, los que eran los de aquí de México enseñaban algunas palabras a los niños muy básicas de inglés y luego empezaron a hacer juegos en ese sentido. Y luego después de esas actividades interculturales, iban a la escuela a hacer algunas sesiones de enseñanza de la lengua del inglés durante varias sesiones mientras duró la materia. Ese es un ejemplo de otros, pero es el que ahorita me acordé. ¿Cómo podemos encontrarnos con los otros maestros que compartan materia para así generar redes? De verdad que si se integran a la Red Mexicana de Aprendizaje Servicio, podemos ir generando una red de docentes cada vez más sólida e intercambiar aprendizajes. Sí, ¿hay algún ejemplo de impacto emocional? Voy a comentar eso, que se ha aplicado a partir de la pandemia. Sí, fue un tema de adultos mayores que pues generalmente estaban muy a solos en sus casas. Entonces, a través de una materia de psicología, se contactó al municipio de Santa Catarina, que se tenía todos unos datos de personas adultas mayores que estaban en sus casas. El municipio se encargó de llevar ciertos días de la semana el equipo de cómputo y alumnos de la materia se conectaban para tener algunas pláticas y algún acompañamiento, chistes, donde había este acompañamiento de alguien extraño durante cierto día de la semana para poder pues seguir motivando a que no se sintieran tan solos, porque no se sabía si la familia que tanto estaba en contacto, generalmente eran de adultos mayores que estaban en situación de abandono previo a la pandemia. Entonces se llamaba 1+1 y ese pues puede ser un ejemplo de otros que hay en este apoyo durante la pandemia.